los sitios, que es una iniciativa que promueve la UNESCO desde hace bastantes años, precisamente para poner en valor el patrimonio histórico y cultural y su diversidad, algo de lo que por suerte nosotros podemos presumir mucho. Esto es lo que le digo muchas veces a mis alumnos en clase: hay que tirar de orgullo patrio, por supuesto. Y también estoy contentísima de poder hacerlo a escasos metros de uno de los edificios más emblemáticos, no solamente del arte asturiano, sino del arte medieval español. Y bueno, para aquellos como yo que nos dedicamos al arte medieval y que no somos de aquí, somos de las lejanas latitudes sureñas, claro, Santa María del Naranco es como un hito, es uno de esos sitios a los que tienes que ir al menos una vez en tu vida, pues mira, como si fuéramos peregrinos en la Edad Media, ¿eh? Así que contenta por partida doble. Bueno, pues como muy bien ha dicho Clara, a ver si esto va o no va. Uy. Ahora, perfecto. En esta conferencia quiero hablar del culto mariano en la época de la monarquía asturiana, aunque bueno, lo más apropiado sería hablar de qué papel jugó la figura de la Virgen en la identidad de los reyes asturianos, cómo surge y cómo fue también evolucionando a lo largo de la Edad Media. Y este detalle es importante de cómo va evolucionando, porque como vamos a ver al principio, las referencias son muy escasas. No tenemos tampoco mucha información de qué culto se llegó a prestar a principios de la Edad Media aquí, pero conforme va avanzando la Edad Media, esas pequeñas dosis de información se van a ir enriqueciendo, adornando, ampliando, bien por motivos religiosos o por motivos políticos. Vamos, que es como, podríamos decir básicamente que el culto a la Virgen va a acabar siendo un instrumento de propaganda, bien política, bien religiosa. Bien, nuestro punto de partida van a ser las crónicas asturianas, o bueno, más bien las diferentes crónicas que se empezaron a redactar en el siglo IX. Vamos a llegar hasta el XIII, aunque también tenemos que tener en cuenta cómo va a ir evolucionando el culto mariano. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, las referencias, la documentación es muy escasa, la información que tenemos es muy poca. Pero precisamente, si cogemos esa poquita información y la insertamos en un contexto más amplio, podemos encontrar explicaciones a qué es lo que está ocurriendo. Y claro, aquí es muy importante tener en cuenta cómo va evolucionando la figura de la Virgen, porque en un principio, así en resumen o dicho de forma muy general, la Virgen empieza siendo básicamente un medio por el cual se consigue un fin, que es la encarnación de Cristo, ¿vale? Bien. Pero con el paso del tiempo acaba siendo una especie de figura todopoderosa para la que prácticamente pocas cosas son imposibles. Bueno, pues como quiero hablar de la monarquía asturiana, pues me voy a centrar en dos lugares. Lo más emblemático, por supuesto, Covadonga, por la famosísima batalla, de la que por cierto ahora se cumplen 1300 años, y por otro, el área de la ciudad de Oviedo, ¿vale? La gran capital del reino, que bueno, sabemos que no fue la primera capital, pero sí la que acaba teniendo esa categoría de gran capital. Entonces, bueno, empezamos por Covadonga, que es lo que pongo aquí de olvidada, es decir, o de tener muy poquitas referencias de la Virgen a la conquistadora. Seguro que, claro, cuando hablamos de Covadonga, a todos se nos viene a la cabeza la batalla, ¿no? Ahí al señor Pelayo, con los suyos metidos en la cueva, liderándolo, siendo muy pocos, enfrentándose a un importante contingente musulmán enviado desde Córdoba, y también todos tenemos en mente la ayuda prestada por la Virgen y que dio lugar al famosísimo santuario que hoy podemos visitar en ese enclave tan maravilloso de los Picos de Europa. Bueno, si nos remitimos a las crónicas asturianas, que como he dicho antes se redactan en el siglo IX, o sea, un siglo después. Lo cierto es que la mención a esta actuación de la Virgen, o mejor dicho, la mención a la Virgen es muy escasa. En todo caso, se puede hacer alusión a que en esa cueva existió un lugar de culto mariano, concretamente una iglesia, ¿no? Entonces, en las crónicas rotenses y en la crónica de San Sebastián se nos comienza, pues bueno, narrando el periplo del pobre Pelayo, ¿no? El Pelayo al que se nos describe como un espadario que había servido a los reyes Pitiza y Rodrigo y que
consternado por la dominación, o mejor dicho, por la crisis que ya estaba viviendo la monarquía visigoda, se va a Asturias en compañía de su hermana. Y allí se dirige a las tierras montañosas y se reunió con los habitantes que habían allí. Nos dice en un monte cuyo nombre es Ausebac. Ausebac es el término que se utiliza para Covadonga en la Edad Media, y que, bueno, pues allí la gente lo proclaman su líder. Claro, el cronista nos presenta a Pelayo como un espadario. Espadario es un término que hace alusión a un noble de alto rango, normalmente que ostenta cargos militares y que depende directamente del monarca. O sea, Pelayo como un noble que trabajaba mano a mano con los reyes visigodos, ¿no? Y que, bueno, acaba en el monte Euseba, y que, bueno, estando allí es cuando se tiene que enfrentar a la ofensiva musulmana que se manda desde Córdoba, liderada por un señor llamado Alcama. Y lo interesante es que este contingente musulmán va en compañía de un obispo visigodo llamado Opa, y que aquí hace un poco el papel de traidor, ¿no? Porque es un obispo visigodo, pero que está en buenos términos con los musulmanes. Bueno, también en las crónicas nos cuentan la respuesta que le da Pelayo a Opa, porque Opa intenta desanimar a Pelayo y decirle, bueno, no entremos en batalla, llega a un acuerdo con esta buena gente, y Pelayo, pues obviamente, lo que le dice es que no. Y si nos damos cuenta, la declaración que le hace Pelayo a Opa, como diciendo, no nos vamos a rendir, a quien se cita constantemente como salvador o como protector de este núcleo cristiano, es a Cristo, y en todo caso a Dios Padre. O sea, si nos damos cuenta, Cristo es nuestra esperanza, perdón, Cristo es nuestra esperanza, va a ser la salvación de España, del ejército del pueblo godo. Precisamente Jesucristo es el que nos va a ayudar. Y es también interesante lo que nos cuenta aquí el cronista de cómo Pelayo hace suya una promesa que le fue hecha al rey David. Y que precisamente en esa promesa, David lo que dice básicamente es que va a tratar sin ningún tipo de misericordia a sus enemigos. A continuación, después de esta declaración de intenciones clara y manifiesta de Pelayo, también nos narran qué es lo que ocurre en la batalla. Y es que, por lo visto, pues empiezan a lanzar piedras con catapultas a la cueva donde están refugiados, y donde aquí, por ejemplo, sí se nos dice que hay una iglesia Santa María en esa cueva. Y lo que ocurre es que las piedras rebotan. Las piedras no afectan a la iglesia, rebotan, y esto causa numerosas bajas en el ejército musulmán. Y ante este milagro, pues los musulmanes salen corriendo. Lo que se dice en la crónica de San Sebastián, que es otra contemporánea a esta, es básicamente lo mismo. Ambas crónicas nos cuentan lo mismo. ¿Qué es lo que vemos aquí destacado? Pues como lo que he dicho al principio, la referencia a la intervención de la Virgen no existe, y en todo caso lo único que se nos apunta es que hay un santuario mariano. Pero no mucha más información, no sabemos qué tipo de culto, desde cuándo estaba, qué tipo de actos se realizaban allí, no sabemos nada, solamente la existencia de una iglesia a Santa María. Y en todo caso, como digo, los que aparecen como protectores son Dios y Cristo. Son ellos los que protegen al ejército y son ellos los que producen o son los que hacen posible ese milagro. También es interesante esta comparación que se hace entre David y Pelayo, y creo que es muy interesante, ¿no? Porque recordemos que David, aparte de que fue el primer gran monarca del gran linaje de los reyes de Israel, también tuvo que enfrentarse a un gran contingente. O sea, él se enfrentó a Goliat en inferioridad de condiciones, es decir, lo mismo que le pasó a Pelayo. Entonces es como si nos quisieran hacer esta equiparación, oye, igual que le hizo David, la misma gesta que hizo David contra Goliat, la está haciendo ahora Pelayo en Covadonga. ¿De acuerdo? De hecho, una de las pocas diferencias que hay entre estas crónicas es precisamente el comienzo de esa respuesta que da Pelayo a Opa, ¿no? Porque mientras que la crónica rotense empieza directamente exhortando a Jesucristo para que les proteja, en la crónica de San Sebastián, Pelayo hace una declaración política, es decir, no, ya no solamente no me voy a rendir porque Jesucristo protege a la nación de los godos o a este pequeño reducto que se ha quedado aquí, sino porque además no me voy a someter a otro imperio, no me voy a someter a un pueblo invasor, que es un poco lo que le está diciendo aquí, y que en todo caso Pelayo aquí medio como profetiza esa iglesia cristiana que ahora se ha visto eclipsada por la crisis visigoda,
ahora va a resurgir, ¿no? Esta metáfora que hace la iglesia del Señor es como la luna, que en un momento determinado se eclipsa, pero luego llega a tener su resplandor, su resplandor habitual. Más adelante, lo que tampoco podemos olvidar es que cuando se escriben estas crónicas, en el reinado de Alfonso III, es decir, casi un siglo después. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando vemos las crónicas, no tenemos que tanto fijarnos en si nos están describiendo un hecho que pasó así, tal cual, en tal fecha, en tal hora, sino qué es lo que está pretendiendo la persona que encarga estos textos. Claro, esto lo está escribiendo, lo está mandando a encargar, lo ha mandado a encargar Alfonso III. Entonces, claro, aquí hay una intención política clarísima. En este caso, ¿cuál es? Pues primero presentar a Pelayo como un líder nato, militar experimentado, carismático, porque él llega a Asturias y enseguida los asturianos deciden hacerlo su líder, es decir, entendemos que era una persona carismática y en cierta manera también nos lo presentan como este héroe destinado a restaurar el cristianismo, la fe cristiana que, bueno, que se había perdido precisamente por la invasión musulmana. Es decir, que lo que quiere hacer Alfonso III es legitimar su linaje. Él con esto pretende ensalzar el origen de su dinastía y decir, bueno, nosotros somos los herederos de esta tradición. ¿Vale? Por eso digo que es muy interesante ver cómo se construyen los discursos, quién encarga estos discursos y con qué fin. Pero si nos damos cuenta, en todo este relato la Virgen no ha aparecido prácticamente nada. O sea, su presencia es muy tímida, prácticamente circunstancial. Y en todo caso, la batalla de Covadonga va a tener su reflejo en un culto muy unido, bueno, ya no solamente a la historia de Asturias, sino a lo que podríamos decir la propia identidad cultural del pueblo asturiano, ¿no? Que es el culto a la cruz. Lo digo, si me permitís el inciso, a mí, yo una de las cosas, claro, vuelvo a repetir, yo no soy de aquí, entonces, claro, son cosas que a una le pueden impactar. A mí me llamó muchísimo la atención ver el uso que hay tan popular de la Cruz de la Victoria, que es prácticamente un símbolo, seas cristiano o no, seas creyente o no. O sea, es algo que es un símbolo increíblemente popularizado y que todo el mundo lo usa, ¿no? Entonces, por eso digo que esta batalla de Covadonga dio lugar a este culto que se ha quedado totalmente introducido en la identidad del pueblo asturiano, ¿no? En este caso, claro, la cruz, obviamente, como símbolo de la victoria. Entonces, bueno, más allá de las famosísimas cruces de la Cámara Santa, es que además en la crónica rotense se nos dice que el hijo de Pelayo, Fábila, lo primero que hace es construir una basílica en Cangas, precisamente dedicada ¿a qué? A la cruz, como símbolo de la victoria. Entonces, bueno, con todo este panorama, claro, nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y cuándo entra la Virgen en escena? Porque es lo que todos tenemos en mente. Pues hay que esperar al siglo XII. Oye, mira, es lo que hay. Nos tenemos que esperar a 400 años después, ¿no? Concretamente a la crónica silense, que se compone a principios del siglo XII, entre los reinados de Alfonso VI y Alfonso VII. Alfonso VII a lo mejor os suena de algo, porque fue el rey que estuvo vinculado a una grandísima mujer asturiana que encontró, que de la que creo que Isabel Ruiz de la Peña ya ha hablado aquí. Pues en la declaración de Pelayo, aquí ya vemos un cambio, porque aquí ya sí nos habla de la Virgen, ¿no? Sí empieza hablando de Cristo, ¿no? Oye, pues sí, nuestro líder es Jesucristo, ante Dios Padre, pero también por la intercesión de la Madre de nuestro Señor, que es la Madre de Misericordia, creemos que la nación de los godos surgirá de la paz, como de muchas semillas sembradas, brotan grandes cosechas. Y además nos cuentan, después de esta declaración, donde ya Pelayo ha introducido a la Virgen como protectora de los cristianos, también nos dice que Pelayo y los que estaban con él se habían metido en esa cueva donde imploraron, rezaron durante día y noche para su recuperación y su salvación. Es decir, ya no solamente nos meten a la Virgen como protectora, sino que le rezan a ella explícitamente. Esta versión de la historia silense también se transmite en el XIII. ¿no? Y en el siglo XIII vamos a tener dos obras muy importantes porque son las que van a tener mayor trascendencia luego también de cara, ya más adelante, a la Edad Moderna, que es sobre todo cuando el santuario de Covadonga va a coger una mayor importancia, no solamente a nivel de Asturias, sino también a nivel nacional, a nivel del reino. Una es la obra de Lucas de Tuy,
la he conocida como Crónica del Mundo, y también, que lo vamos a ver ahora después, Alfonso X el Sabio. Aquí mis alumnas ya se ríen porque, claro, están cansadas de que les hablen Alfonso X el Sabio. En fin. Bueno, sobre el primero, sobre Lucas de Tuy, decir que era leonés y que él hizo varias obras de contenido histórico, de hecho se le considera un historiador, y esta Crónica del Mundo se la encarga, bueno, también otra gran mujer, que es la reina Berenguela, de León, y que narra la historia desde la antigüedad hasta la conquista de Córdoba en 1236. ¿Vale? Los antecedentes de la batalla de Covadonga, bueno, pues son muy similares a lo que hemos visto en las crónicas asturianas, ¿no? De cómo Pelayo llega a Asturias, se proclama líder, la traición de Opa, todo este componente de vamos a decir, de la novela sigue siendo el mismo. Pero efectivamente cuando llega la declaración de Pelayo, bueno, aquí vemos que directamente ya ni se cita a Jesucristo, ni se impela a Cristo de forma directa. De forma directa ya se está hablando de la intercesión de la gloriosa Virgen, Madre de nuestro Señor, que con su ayuda pues vamos a ser todos salvados. Se vuelve a repetir el episodio de Pelayo y los asturianos rezando en la cueva, pero ya aquí esa mención que había a Cristo de la crónica silense se ha eliminado. Ya solo estamos hablando de la Virgen. Este mismo relato es el que vemos también en la crónica de Alfonso X el Sabio, ¿no? Un rey que, bueno, es una de las figuras más importantes de la cultura medieval hispana, pero también europea. Patrocinó multitud de escritos legales, históricos, musicales, mandó redactar también un libro sobre los juegos de mesa. Vamos, que el apodo del sabio se lo ganó. Hizo méritos. Pues bueno, pues uno de estos textos que él manda hacer es la llamada Historia de España, o Primera Crónica, así es como la llama Menéndez Pidal, como la rebautizó el historiador Menéndez Pidal, que, al igual que pasaba con la crónica de Lucas de Tuy, pues también empieza desde tiempos muy lejanos. Alfonso X el Sabio comienza con los principios de la Biblia. Ya puestos a remontarnos, no, la antigüedad no, vámonos más atrás, ¿no? A la historia bíblica. Y termina con el reinado de su padre, Fernando III. Cuando vemos el texto que nos narra la batalla de Covadonga, vemos o comprobamos, sin ningún tipo de duda, que una de las principales fuentes que ha consultado es obviamente Lucas de Tuy, porque si os dais cuenta está prácticamente diciendo lo mismo, punto por punto, coma por coma, y se vuelve a repetir este esquema de la Virgen como protectora de los cristianos y del ejército cristiano. Claro, entonces, ¿a qué se ha debido este cambio? ¿Cómo hemos pasado, como he dicho antes, de olvidada a conquistadora, ¿no? Pues, como he dicho al principio de mi intervención, es que no podemos olvidar, primero, las características de la Edad Media hispana, en la cual tenemos a diferentes reyes que están expandiendo sus reinos en contextos militares. Eso obviamente no lo podemos olvidar. Claro, el que la Virgen adopte funciones de conquistadora es que estás teniendo este problema. Por lo tanto, está de acuerdo con el contexto. Pero también hay dos factores fundamentales que no podemos olvidar. El primero es como he dicho también antes, es la evolución del propio personaje de la Virgen, muy especialmente a partir del siglo XII, y el papel de dos órdenes monásticas muy importantes que son Cluny y el Cister. Para ambos movimientos monásticos, que como digo, fueron los movimientos monásticos más importantes de los últimos siglos de la Edad Media, para ello, la Virgen era la perfecta mediadora entre Cristo y los hombres. Es decir, si tú tenías que pedirle ayuda a Cristo para algo, pues lo que tenías que hacer era pedirle a su madre que te ayudara, ¿no? De hecho, uno de los teólogos del Cister, Bernardo de Claraval, que era desde luego uno de los más importantes, llegaba a describir a la Virgen como si fuera un puente, un acueducto, precisamente por eso, ¿no? Porque era la perfecta mediadora. E incluso llega a afirmar directamente, oye, si tú quieres que Cristo sea benevolente contigo, pídele ayuda a la Virgen María, porque ¿cómo no va a escuchar un hijo a su madre? ¿No? O sea, hasta este incluso nivel podríamos decir prácticamente coloquial, ¿no? Y aunque ya en estas fechas, siglo XII-XIII, ya estamos hablando de los reyes de León y Castilla, claro, ambos reinos instrumentalizaron la figura de la Virgen en el ámbito político y militar. Por un lado, porque su estatus de madre la convertía en protectora de la realeza, que esto es algo que vamos a ver más adelante, y precisamente el que la Virgen sea la protectora de los linajes reales es lo que hace que aparezca la historia silense, porque claro, Alfonso VI y Alfonso VII lo que están haciendo con la crónica silense es legitimar que su origen visigodo.
Y claro, para reclamar su origen visigodo, eso inevitablemente tiene que pasar por Asturias. Y luego, por otro, esta función de mediadora, que es lo que hace convertir a la Virgen también en una especie de personificación de la Iglesia. Entonces, claro, ella no solamente es una madre que protege a los reyes, también es una madre que protege a quién, a todos los cristianos, ¿no? Entonces la convierte en defensora de la verdadera fe. Claro, esto aplicado en un contexto militar, pues no es extraño que nos encontremos a la Virgen siendo protectora de ejércitos. Y el segundo factor, que también es muy importante, es que en el siglo XIII los milagros protagonizados por la Virgen se hacen muy populares. Vamos, se convierten en un género literario con muchísima difusión. Y aparte, en el siglo XIII, como digo, se difunden muchísimo por Europa. Un tipo de milagro muy extendido era precisamente el que se desarrollaba en contextos militares. O sea, de todos los milagros que hacía la Virgen, el de batalla y asedio era como de los más populares, de los que más difusión también tuvieron. Claro, muchas de estas historias no podemos olvidar que se remontaban a los principios de la Edad Media, incluso que se desarrollaban muy lejos de aquí, de la península ibérica, en Bizancio, o sea, al otro extremo del Mediterráneo. Pero bueno, llegan a Europa. Y aunque se desarrollen en ciudades muy lejanas, adquieren muchísima popularidad. Y claro, en Bizancio lo que sí encontramos es que desde los primeros siglos de la Edad Media la Virgen es la protectora de la ciudad de Constantinopla, que no podemos olvidar que es la gran capital del imperio. Y de hecho, Alfonso X el Sabio, en las Cantigas de Santa María, que es una recopilación de milagros marianos que él patrocina, recoge estas historias, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí vemos el milagro del sitio de Constantinopla, donde vemos a un grupo de invasores, ¿se ve el punto del ratón? Sí. A un grupo de invasores asediando la ciudad. Aquí tenemos al obispo Germán rezando ante la Virgen. ¿Y qué vemos aquí justamente debajo? La Virgen protegiendo con su manto la ciudad de Constantinopla. Si nos damos cuenta, es una historia muy similar a lo que está pasando en Covadonga. Es decir, un contexto militar donde la Virgen va a proteger a los soldados y a la población cristiana. Pero además también recoge otro milagro que también ocurre en Bizancio, que es en Cesarea. Es exactamente el mismo esquema. Lo que tienen los milagros de la Virgen es que vemos la misma historia, pero se cambia a lo mejor el protagonista y la ciudad. O sea, esto es un copia y pega, como se diría hoy en día, copia y pega. Entonces, en el milagro de Cesarea, lo que vemos es a este obispo, San Basilio, enfrentándose a un emperador romano que era pagano. O sea, había rehusado ser cristiano y lo que quería era que el imperio romano volviera a ser pagano. Entonces llega a la ciudad de Cesarea, la intenta invadir, pero San Basilio pide ayuda a la Virgen y que la vemos aquí acompañando a San Basilio en la batalla. Y la vemos aquí acompañada a la Virgen acompañada de las santas mujeres y de un grupo de ángeles. Claro, este tipo de historias que sabemos que están circulando en Europa desde el siglo XII-XIII son las que nos están dando las claves de por qué en un determinado momento la Virgen se está introduciendo en Covadonga. Porque además no solamente la introducen en Covadonga, sino también en otro tipo de historias que pasan en el siglo XIII. Aquí, por ejemplo, tenemos otra cantiga directamente, que esto ocurre durante el gobierno de Fernando III, que es el sitio de Marrakech. Y si os dais cuenta, el ejército cristiano, que lo tenemos aquí, porta un estandarte que lo que lleva precisamente es la imagen de la Virgen con el niño. Es decir, la Virgen como abanderada, la que va en primera fila de batalla protegiendo al ejército. De hecho, algunos historiadores han identificado este estandarte con el pendón de Fernando III. Pero es que además de utilizar a la Virgen como abanderada, sabemos que en el Reino de Castilla existía un tipo de imagen muy concreta que es esta que tenemos aquí. Bueno, esto es un ejemplo, que son las llamadas vírgenes de batalla. Este estaba en el Museo de Burgos y ahora está en el Museo del Prado. ¿Qué es esta pequeña figurita? Porque esta figurita es así. Es así, es chiquitita. Bueno, pues vemos una Virgen con el niño que está sentada en un trono. De hecho, este trono es un relicario, es decir, por detrás lleva una pequeña puertecita donde meter reliquias. Pero lo interesante es que esta Virgen se puede separar del trono. ¿Se separa del trono para qué? Para ponerla en la parte delantera de la silla de montar. Claro, la Virgen no solamente va de abanderada, protegiendo el ejército, sino que también protege a los líderes. De hecho, Alfonso X el Sabio tenía una. Y lo sabemos porque lo dicen las cantigas, que él llevaba una Virgen de batallas en la silla de montar, ¿vale? Entonces, claro, con todo esto vemos que la Virgen no solamente es la abanderada, sino que también protege a estos líderes militares. Claro, en este contexto,
no nos puede, por lo tanto, extrañar que estos reyes de León y de Castilla, cuando cogieran la historia de Covadonga, introdujeran a la Virgen, porque claro, están aplicando un uso que ellos hacían en su momento, lo están aplicando a épocas pasadas, que esto también es bastante común. Claro, en su línea de pensamiento de estos reyes, claro que es mejor que la Virgen para proteger a los asturianos en Covadonga. Claro, por lo tanto, aquí es donde vemos también esta instrumentalización que incluso se hace o sea, con carácter retroactivo, o sea, aplicando a tiempos pasados. ¿Para qué? Pues para legitimar la hazaña de Pelayo. Es decir, de la misma forma que la Virgen aparece en estos contextos para los reyes de León y para los reyes de Castilla, pues claro, también lo hizo con Pelayo. Esto también es una forma de legitimar el retrato. Es lo que he dicho al principio. Si estos reyes en los siglos XII y XIII están todavía con labores de reconquista y la Virgen les está ayudando a conseguir ese fin, claro, al meter a la Virgen en Covadonga, que están diciendo, no, no, es que esto viene. Nosotros estamos continuando esta labor que viene desde hace 400 años y lo que nosotros estamos haciendo es continuar esta tradición. Por eso le digo de la instrumentalización que se hace. Claro, como he apuntado al principio, es interesante ver cómo se van construyendo este tipo de discursos y qué relaciones se van guardando con el contexto. O sea, si en las primeras crónicas Pelayo era representado como un nuevo rey David, un mensaje que por supuesto interesaba a Alfonso III, porque lo que quería era exaltar su propio linaje, claro, este discurso lo vemos empleado por los reyes posteriores de León y Castilla para también legitimar su posición, reforzándola además con esta protección de la maternidad divina de María. Bien, pues de Covadonga pasamos a Oviedo, porque aquí hay más tela que cortar, ¿no? Porque si bien Covadonga sufrió varias reescrituras, como hemos visto, muy sujetas a las necesidades políticas, el caso de Oviedo, como he dicho, es muchísimo más interesante. Si queremos centrarnos en qué hicieron exactamente los reyes asturianos que no tenga nada que ver con lo que nos cuentan los reyes de después. En ese momento, ¿qué está pasando? Bien, aunque Oviedo no fue la primera capital del reino, ya lo sabemos, sí fue la que acabó convirtiéndose en la gran metrópoli asturiana, y esto fue principalmente gracias a Alfonso II el Casto. Bien, en las crónicas asturianas, además de las gestas de este rey y las relaciones diplomáticas que, por ejemplo, guardó con Carlomagno, describen cómo Alfonso II instaura su trono en Oviedo, convierte a Oviedo en la capital, así también como el patrocinio de diferentes edificaciones importantísimas, ¿no? Así en la crónica rotense pues, dice, bueno, instaura su trono en Oviedo y manda a construir la basílica dedicada al Señor y Salvador Jesucristo, que es la actual catedral, añadiendo altares para los 12 apóstoles, y asimismo construyó una basílica en honor a Santa María, siempre virgen, con sendos altares, uno a cada lado, con arte admirable y de sólida construcción. Vale, aquí ya sí ya tenemos un rey asturiano fundando una iglesia dedicada a la Virgen, y aparte en lo que ahora lo vamos a ver en un plano, en un sitio importante. Y aparte esta iglesia, ahora veremos que tenía un uso también concreto. Esta simple descripción que tenemos en la crónica rotense de lo que hoy es conocida, porque esta iglesia de Santa María es la capilla del Recato, esta es la de la catedral, pegada a la catedral. Bueno, pues además en la crónica de San Sebastián nos dice que esta iglesia, además de tener un altar central dedicado a la Virgen, los altares laterales, uno está dedicado a San Esteban y otro a San Julián. San Esteban y San Julián son santos de tradición visigoda, es decir, son santos que entroncan con la tradición visigoda. Y además nos dice que en la parte occidental de la iglesia mandó construir lo que sería el panteón, el lugar para la sepultura de los reyes. De esta forma, y aquí es donde vemos un poco el plano actual, pero bueno, superpuesto a lo que serían estas construcciones que había al principio, el recinto sagrado de la ciudad de Oviedo, pues partiría, en primer lugar, del monasterio de San Vicente, que es lo que tenemos aquí. Luego tendríamos la iglesia del Salvador, que es la actual catedral, bueno, que la tenemos aquí entera. Aquí tendríamos la iglesia de San Miguel, que es lo que sería el tesoro, donde está ahora la Cámara Santa, y la iglesia de Santa María, ¿vale? Obviamente, ¿cuál eran las construcciones más importantes? Obviamente El Salvador y Santa María, porque como al final Santa María acabó siendo un panteón real, ¿vale? Entonces, estas últimas,
como digo, fueron las más importantes, porque además estas dos iglesias van a tener relaciones con el resto de comunidades monásticas que viven alrededor, tanto con San Vicente como esta comunidad aquí que tenemos, que bueno, son las Pelayas hoy en día, las Pelayas. ¿Vale? Entonces, bueno, entre el siglo IX y el X, este conjunto quedaba articulado en tres instituciones. Por un lado, el Cabildo de Salvador, que se ocupaba del Tesoro y también de Santa María, la Comunidad de San Vicente y la Comunidad de San Pelayo. Pero si nos damos cuenta, el edificio que queda en el centro de todo este conjunto es precisamente el Panteón. Porque es que, de hecho, todas las comunidades, la del Salvador, San Vicente y San Pelayo, prestaban servicios a la iglesia de Santa María. Es decir, esa iglesia servía de punto de encuentro de todas las comunidades eclesiásticas que estaban en la ciudad sagrada de Oviedo. Claro, el hecho de unir espacios religiosos dedicados a la Virgen con rituales regios, si nos atenemos a las crónicas asturianas, ya estaba en la monarquía visigoda. Porque, por ejemplo, aquí nos dice en la crónica rotense que el rey Bamba fue coronado en la iglesia de Santa María de Toledo. Esto también es lo que he dicho al principio. Aquí nos dice que fue la iglesia de Santa María. Otras crónicas nos dicen que Bamba fue coronado en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Bueno, no nos vamos a meter en si este cronista se lo inventó o no. Pero lo importante es que nos está metiendo aquí esta información. Oye, la iglesia donde se coronó un rey visigodo en Toledo estaba dedicada a Santa María. Y además, esta recuperación de las tradiciones visigodas por parte de Alfonso II también nos aparece en otra parte, en otra crónica. Y nos dice que, bueno, que todo ese ceremonial de los godos, tal y como había sido en Toledo, es decir, tal y como se había reproducido en Toledo, Alfonso II lo restauró en Oviedo, tanto en el ámbito eclesiástico, en la iglesia, como en el ámbito palaciego. Claro, aquí se nos plantea una duda o una serie de preguntas que, por desgracia, no siempre podemos contestar. Si bien no podemos saber con certeza si esta asociación entre la Virgen y la monarquía viene de época visigoda viene de época visigoda o no, o es propiamente asturiana, pues a ver, no lo podemos saber con certeza. Pero lo interesante es insertar este tipo de tradiciones en un contexto mucho más amplio. Es decir, preguntarnos por qué existe esta unión. A priori, ¿por qué? Por ese carácter maternal que tiene María. Aunque bueno, esto vamos a explicarlo porque hay que explicarlo de forma más amplia para poder entender las posibles conexiones. Bueno, pues que María es la madre de Cristo, pues bueno, pues esto es algo que sabemos todos y que es desde principios de la Edad Media, ¿no? Muy concretamente desde el primer concilio de Éfeso en el 431. Pero claro, esta maternidad, que como he dicho antes era una cosa instrumental, bueno, es que claro, Cristo para hacerse hombre, pues francamente solo hay una forma, y es naciendo una mujer. O sea, esto es lo que hay. Entonces, claro, en un principio la Virgen era ese medio que era indispensable porque no había otra forma, pero esa maternidad se va a ir enriqueciendo, va a ir cogiendo capas y capas, se le van a ir sumando atributos y es lo que va a hacer que la Virgen acabe siendo esta figura todopoderosa. Y sobre todo ese enriquecimiento va a venir por parte de San Jerónimo, un padre de la Iglesia y uno de los teólogos marianos más relevantes que vivió en los primeros siglos de la Edad Media, ¿no? Este teólogo, además de, bueno, defendió la virginidad perpetua de María y toda una serie de dogmas, se dedicó a hacer trabajos de traducción. Es decir, a San Jerónimo le debemos parte de la Biblia que tenemos hoy en día, porque parte de las traducciones que hizo. ¿Qué ocurre? Pues que San Jerónimo, esa profecía que tenemos arriba, la de Isaías, de la vara de Jesé brotará un retoño. Claro, esta es vamos a decir, la versión canónica que tenemos hoy en día. Pero en la Edad Media esta versión no era así. ¿Por quién? Por San Jerónimo. Porque el término virga, en latín, se podía traducir de dos maneras. O como vara rama o como virgen. Claro, ¿qué es lo que hizo San Jerónimo? Traducirlo como virgen. Y lo tenemos, que es la traducción que tenemos abajo. De una virgen de Jesús brotará un retoño. Claro, si nos detenemos, es que San Jerónimo hizo lo más lógico. Porque, a ver, actualmente el que se supone que defiende de los reyes de Israel es San José. Pero claro, si nos paramos a pensarlo con una cierta objetividad, ¿qué más da que San José defienda de los reyes de Israel? Es el padre adoptivo. Es decir, ¿y qué más da? No tiene nada que ver con él. Ahora bien, su madre sí. Lo que es lógico es que
su madre sea la que le traslade el linaje. Pues lo digo porque Cristo es considerado descendiente de los reyes de Israel, ¿vale? Entonces, lo que hace San Jerónimo es hacer una interpretación lógica, es decir, bueno, si alguien tiene que transmitirle el linaje a los reyes de Israel, lo normal es que sea su madre, no su padre adoptivo, que no tiene nada que ver con él, ¿no? Pero este error de traducción o esta traducción que hace San Jerónimo es la que va a hacer precisamente que la Virgen sea protectora de los linajes reales. Porque claro, de la misma forma que la Virgen custodia el linaje de los reyes de Israel y se lo pasa a su hijo, pues eso es lo que va a dar pie a que otros monarcas la consideren protectora ¿de qué? De su linaje real. Es hacer como una equiparación. ¿De acuerdo? Esta interpretación de San Jerónimo llegará a España, sí, por medio de otro obispo hispano muy conocido, del que hablaremos más adelante, que es San Ildefonso de Toledo. ¿Vale? Entonces, claro, esta función de la Virgen, de madre que protege y transmite el linaje a la siguiente generación, pues claro, la convierte también en protectora, en custodia de las dinastías reales. Por este motivo es por el cual seguramente el panteón de los reyes asturianos esté dedicado a ella, porque al fin y al cabo el panteón no deja de ser un lugar dedicado a la memoria y a la posteridad de una dinastía. Claro, es lo que he dicho antes, si Cristo es el rey de reyes gracias a que su madre le pase ese linaje, ella también asiste a los reyes cristianos. Este vínculo virgen-monarquía explica también que la refundación del edificio del Naranco, ¿vale? Porque, bueno, sabemos que en un principio fue levantado no precisamente como iglesia, sería una especie de aula regia, pero bueno, en todo caso un edificio profano, pero claro, cuya iglesia sería San Miguel, pero claro, cuando San Miguel empieza a tener los problemas, se derrumba la cabecera y parte de las naves, pues es cuando el Naranco se refunda como iglesia, dedicada a quién? A Santa María, y esto lo sabemos por el ara de altar, que, bueno, aquí hay una copia, la original está en el Museo Arqueológico de Asturias, y donde precisamente vemos esta inscripción, donde aparte de citarnos a Ramiro I y a su esposa, la reina paterna, pues nos dice, bueno, que está dedicado precisamente a la Virgen y que este lugar ha sido levantado en honor suyo. Entonces, claro, como he dicho antes, no podemos afirmar con rotundidad que Alfonso II y Ramiro I dedicaran estas dos iglesias estrechamente unidas a la monarquía. Recordemos que, claro, una es el Panteón, es el lugar de enterramiento, y otra es el Naranco, que es una obra de fundación también real. No sabemos si lo hicieron para rememorar ese rito visigodo y así legitimar el estatus de los reyes asturianos como herederos de esta tradición visigoda, pero, aunque no lo sepamos con exactitud, lo cierto es que sí están participando de un tipo de culto que se está haciendo en otras partes de Europa. Claro, por eso digo que es importante introducir las cosas en un contexto más amplio. Porque esto que están haciendo los reyes asturianos lo están haciendo otras monarquías en el mismo tiempo en Europa. A ver, ¿esto implica que los reyes asturianos estén copiando a otros? No necesariamente. Lo que esto nos está indicando es que ese culto se expande y se normaliza y lo van asumiendo poco a poco una monarquía detrás de otra. Claro, para trazar algunos paralelismos que nos permiten entroncar esta tradición de los monarcas asturianos con un contexto más amplio, pues vamos a volver un poco a Bizancio, ¿no? Porque allí en Bizancio la Virgen desde temprana fecha es protectora de los emperadores. Por ejemplo, hay un emperador Heraclio que afirmó que él logró coronarse como emperador de Bizancio y sofocar una revuelta. O sea, si nos damos cuenta otra vez la misma historia, un gobernante que tiene un conflicto y la Virgen lo ayuda y acaba siendo coronado monarca, gracias precisamente a la intervención de la Virgen. Y además esta idea la vemos en este famosísimo mosaico, porque esto está en la conocidísima iglesia de Santa Sofía, en la actual Estambul, que es un mosaico del siglo X, en la que aparecen los dos grandes emperadores de Bizancio, que son Justiniano y Constantino, que están ofreciendo una maqueta de la iglesia de Santa Sofía y una maqueta de la ciudad de Constantino. ¿A quién? A la Virgen. Lo cual, como digo, es muy interesante porque estos emperadores están ofreciendo sus obras. Constantino es quien refunda Constantinopla y la convierte en capital del imperio. Y Justiniano es quien manda a construir Santa Sofía. O sea, estos dos emperadores están entregando dos edificios que, aparte que han sido patrocinados por ellos, son los símbolos del imperio, que es la gran capital y la gran iglesia ligada a los emperadores. Claro, por eso aquí la Virgen aparece, pues eso, como protectora, no solamente
del imperio como estructura política y de su capital, sino también de aquellos que la gobiernan. Otro ejemplo, eso sí, un poco más cercano geográficamente, porque la distancia nos sigue pillando muy lejos, pero este ejemplo geográficamente es más cercano, y es esta miniatura del Sacramentario de Warmum, realizado a finales del siglo IX, siglo X, es decir, estamos más o menos en la misma época que las crónicas asturianas, y aquí directamente vemos a la Virgen coronando a Otón III. Imponiéndole la corona real y precisamente a raíz también de sus méritos como gobernante. Claro, aquí directamente que estamos viendo a la Virgen como aquella que corona, legitima al monarca. Claro, estos casos nos sirven para contextualizar el culto mariano en la época en la que se está desarrollando la monarquía asturiana. Los reyes como Alfonso II y Ramiro I podrían estar continuando una tradición anterior, sí, venida a la corte visigoda de Toledo, oye, ¿por qué no? Pero en cualquier caso, están legitimando su linaje a través de la figura de la Virgen, a la cual dedican iglesias que están vinculados a los usos regios. Ellos que se alzaron como continuadores de los reyes hispanos cristianos en un contexto bélico, porque bueno, las propias crónicas asturianas hablan de cómo las herejías y el Islam habían debilitado la monarquía visigoda, la cual sucumbió directamente y se perdió. Ahora ellos se alzan, ensalzan la importancia de su linaje, protegidos por aquellos que cuida, por aquella que cuida y corona a los grandes soberanos cristianos. O sea, no sé si a lo mejor se ha podido entender el argumento que planteo. O sea, aquí lo que yo defiendo con estos dos ejemplos, el de Bizancio y el de los Ordones, es que los reyes asturianos están haciendo un uso de la figura de la Virgen igual que está pasando en otras partes de Europa. Es decir, utilizar a la Virgen como aquella que corona, protege y legitima la posición de los reyes. Que como digo, puede ser que venga de época visigoda, por supuesto, sí puede ser. Pero desde luego esto lo que nos está diciendo es que los reyes asturianos están, vamos a decir, en la misma línea de pensamiento que otros monarcas europeos. Pero también es cierto que la Virgen no solamente va a custodiar, por decirlo de alguna manera, la autenticidad de los reyes, sino también de la propia Iglesia asturiana. El fin va a ser exactamente el mismo. Si los reyes asturianos revivían la tradición cristiana perdida tras la caída de los visigodos, la Iglesia asturiana se va a convertir en el lugar donde precisamente se van a recuperar los ritos de la verdadera religión cristiana. Claro, ya he mencionado antes que, bueno, según las crónicas, la cristiandad visigoda se había corrompido, lo cual dio lugar a su caída. Los motivos por qué la monarquía visigoda se corrompe, bueno, pues aquí vemos un fenómeno que también es muy antiguo, ¿no? Y es coger determinados colectivos, que normalmente son de fuera, a los cuales se hacen responsables. Con razones más o menos fundamentadas, los está haciendo responsables de los males que tiene la sociedad. En la época visigoda, ¿cuáles eran estos enemigos? Pues los herejes, es decir, aquellos cristianos que se desviaban de la norma, que en el caso visigodo eran principalmente los arrianos, los judíos, que van a ser los grandes enemigos de la Edad Media, y el Islam. ¿De acuerdo? La institución eclesiástica, en consonancia con la monárquica, pues claro, quiere también presentarse, bueno, pues como continuadora de las tradiciones visigodas y sobre todo como depositarias de esa tradición. Es decir, oye, gracias a nosotros hemos podido conservar estas tradiciones antiguas. Y bueno, si hay más que un objeto, un conjunto de objetos que será instrumentalizado con este fin, pues obviamente son las reliquias que se conservan en la Cámara Santa en la Cámara Santa, ¿no? En la Catedral de Oviedo. No me voy a detener, evidentemente, en enumerar todas las reliquias que hay en la Cámara Santa, en el Arca Santa, pero sí es interesante recordar que la tradición nos dice que estas reliquias, o una parte importante de estas reliquias, vienen de Jerusalén, llegan a la península ibérica, se quedan depositadas en Toledo, y cuando la crisis llega a Toledo y aquello se está empezando a desmembrar, esas reliquias viajan de Toledo a Oviedo. Y aquí se convierten, obviamente, en un objeto de culto muy importante e incluso también en objetos de peregrinación. Y si hay un personaje asturiano que a mí personalmente me parece absolutamente fascinante, si hay un personaje asturiano al que le debemos la promoción de estas reliquias de la Cámara Santa y lo más importante, el discurso que construye con ellas, ese es el obispo Pelayo de Oviedo. Este obispo fue el artífice de dos obras imprescindibles
para entender la construcción de la identidad medieval asturiana. Por un lado tenemos el Corpus Pelagianum, que es una crónica histórica que comienza pues, con el inicio de la monarquía asturiana y que llega hasta Alfonso VI. Cabe decir que muchos autores cuestionan la objetividad de Pelayo. Es decir, como que para algunas cosas no era muy neutral. Y a ver, es que vuelvo a decir lo mismo que lo de las crónicas. Vale, sí, no era neutral. Pero es que Pelayo nos está mostrando, vamos a decir, una fotografía de su momento. Él no está siendo neutral por un fin concreto, porque hay un contexto específico. Claro, una intención similar, es decir, presentar un mensaje político y religioso concreto que favorece la posición de Oviedo, la encontramos también en otra de sus obras, que es el libro de los testamentos, el Libre Testamentorum. Este manuscrito es un cartulario. ¿Un cartulario qué es? Pues un conjunto de documentos que normalmente lo que recoge son donaciones y privilegios para la Iglesia. Una de las partes más interesantes del libro de los testamentos y en la que me voy a detener es la descripción del tesoro donado por Alfonso II y enriquecido por sus sucesores, especialmente Alfonso III. Claro, el uso propagandístico que se hace del tesoro de la Cámara Santa está muy estudiado y no voy a venir yo aquí a descubrir América, como se suele decir. Pero bueno, podemos decir que a Pelayo se le atribuye en parte toda la promoción que se hace de las leyendas de las dos cruces, tanto de la Cruz de los Ángeles como de la Cruz de la Victoria. Claro, como he dicho antes, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Pelayo no es muy neutral a la hora de explicar ciertos eventos políticos? ¿Por qué está haciendo todo este uso propagandístico? Porque en el momento en que Pelayo es obispo de Oviedo, hay una disputa con la diócesis de Oviedo, de Toledo, perdón. ¿Por qué? Porque Toledo acaba de ser de reconquistar. ¿Y Toledo qué quiere? Recuperar sus antiguos privilegios. Y claro, tampoco podemos olvidar que Oviedo limita con otras dos diócesis muy importantes que son León y Santiago de Compostela. Claro, ¿qué es lo que está haciendo? Claro, ¿qué es lo que está haciendo Pelayo? Construir un discurso que valide la posición de la diócesis de Oviedo. Claro, él lo que no quiere es que su diócesis pierda poder y pierda posición en el tablero. Porque aparte, en el siglo XII, precisamente lo que vemos es como una especie de contienda entre las diferentes diócesis. ¿Para qué? Para cada una mantener su estatus de poder y apuntalar su posición. Claro, ¿cuál es el argumento que va a usar Pelayo? Pues lo que he dicho antes, va a tirar de los monarcas asturianos, de la monarquía asturiana. Aparte de retomar en parte el mensaje de las crónicas del reinado, de las crónicas redactadas en el reinado de Alfonso III, Asturias fue ese reducto donde se pudo conservar la tradición hispana, que los visigodos, vosotros los de Toledo que ahora me estáis reclamando, sí, vosotros fuisteis los que dejasteis que todo esto se corrompiera. Por eso ensalzan las cruces del tesoro, que son el símbolo de esa victoria, de ese triunfo de la cristiandad frente a las herejías y al invasor, y cuyos protagonistas, pues claro, ¿qué monarcas son? Pues los dos monarcas más importantes, Alfonso II y Alfonso III. No obstante, la Virgen también va a jugar aquí un papel importante, porque una de las reliquias más importantes, obviamente después de las maravillosas cruces, es la casulla de San Ildefonso. Este obispo, San Ildefonso, que gobernó la diócesis de Toledo precisamente durante el reinado de Recesvinto, es decir, es un obispo visigodo, es uno de los santos más destacados de la Edad Media hispana, especialmente por la relevancia y trascendencia que tuvieron las obras que escribió y también su propia biografía, su propia vida. Y es que podríamos decir que San Ildefonso es nuestro San Jerónimo, porque él también dedicó varios escritos a la Virgen, y en uno de ellos concretamente lo que hace Ildefonso es contestar a varios herejes que cuestionaban la maternidad divina de la Virgen, ¿no? Claro, esta lucha por preservar el verdadero dogma hizo que su vida estuviera marcada por dos milagros. El primero, que dase un poquito de cosita, el primero es el hallazgo del cuerpo incorrupto de Santa Leocadia. Santa Leocadia es una mártir toledana que se halla su cuerpo precisamente, lo halla Ildefonso, y bueno, pues Ildefonso decide hacerle una misa en su honor, en presencia del rey Recesvinto, y en un determinado momento de la misa, la santa se levanta del ataúd y le da un abrazo. Claro, por eso, un poquito de cosita. ¿No? Y el otro milagro, que es el más importante, es que la Virgen se le aparece y le entrega una casulla, que lo vemos aquí representado. Claro, esa casulla es la que viaja de Toledo a Oviedo con el resto de reliquias que venían de Jerusalén. Pero es que más, en el libro de los testamentos, Pelayo explica
por qué Ildefonso fue bendecido o por qué la Virgen le regala esta vestimenta. Claro, la reina del cielo dio Ildefonso al obispo de Toledo por las alabanzas celebradas en su honor, donde el mismo obispo contribuyó gloriosamente contra los herejes, y que ella, pues rodeada de un coro de ángeles, de santos y tal, le dice: a este mundo os he traído el tesoro de mi hijo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Ildefonso es un símbolo de la Iglesia hispana, que además se mantuvo firme en su defensa del dogma cristiano y que además luchó contra aquellos que querían corromperlo. Por ese motivo, la Virgen se le aparece y le regala nada más y nada menos que la vestimenta que lo señalaría como modelo de clérigo, o sea, la casulla. Y es que la Virgen no solamente custodia los linajes reales, también al ser personificación de la Iglesia, ya que como madre acoge a todos sus hijos, los cristianos, pues ella también puede coronar, igual que corona a los reyes, corona a aquellos eclesiásticos que mantienen la institución de la Iglesia dentro de los límites correctos, pues precisamente como hizo Ildefonso. Claro, Pelayo con todo este relato está mandando un mensaje muy claro con esta explicación que hace de la vida de Ildefonso y la entrega de la casulla. Aquella iglesia primitiva reside desde hace tiempo en Oviedo, es decir, ese espíritu de la iglesia visigoda recogida en esta reliquia de Ildefonso, no, es que esto está aquí en Oviedo, porque aquí es donde debe de estar, ¿no? Porque vosotros rechazasteis la postura de Ildefonso y tuvo que venir aquí, y aquí se va a quedar, obviamente. Claro, antes he comentado que los milagros tuvieron una importante difusión, y es que efectivamente, cuando Alfonso X el Sabio manda a componer las cantigas de Santa María, precisamente el primer milagro que recoge, obviamente, es el de Ildefonso de Toledo, ¿no? Que aquí vemos, por ejemplo, la famosa misa que os he comentado, aquí vemos a la mártir levantándose del ataúd, con Ildefonso, aquí también está el monarca, Recesvinto, y aquí tenemos la entrega de la casulla. Vale. Con esto quiero apuntar la inteligencia del obispo Pelayo a la hora de construir su discurso en favor de su diócesis, porque supo escoger perfectamente los elementos más destacados de la historia de los reyes asturianos y también el mensaje que se destila de las crónicas asturianas, ¿no? Que Oviedo, tras la ruptura que supuso el fin del dominio visigodo, recoge su identidad cristiana y no solamente la recoge, sino que la expandió, comenzó a expandirla. Una historia que estaba validada por la bendición y protección de la propia Virgen, tanto a nivel político como lo que podríamos decir a nivel eclesiástico, ¿no? Claro, adelantaba al comienzo que las referencias al culto de la Virgen, pues bueno, habéis podido ver que son muy escasas, pero si estas pequeñas dosis de información las contextualizamos en un marco más amplio, poniendo en relación lo que ocurre en Asturias con otras partes de la península o incluso de Europa, oye, ¿por qué no? Comprobamos que las élites asturianas, bien regias o bien eclesiásticas, estaban perfectamente en consonancia con lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En cuanto a la función que cumplió la Virgen, pues hemos visto varios aspectos. En Covadonga, su inclusión como conquistadora es tardía, muy posterior a la época de la monarquía asturiana, pero esta inclusión no le va a restar valor, todo lo contrario. Que las crónicas de los siglos XII y XIII la introduzcan en un contexto bélico nos está indicando la importancia que tuvo la gesta de Covadonga en la mentalidad medieval. Si no fuera así, ni los reyes de León ni los de Reyes de Castilla hubieran escogido este episodio ni lo colocarían como punto de partida de sus respectivos linajes, porque tanto la historia silense como la historia de España, Alfonso X el Sabio, lo que pretenden es legitimar, uno, el linaje de los reyes de León y otro, el linaje de los reyes de Castilla. Y claro, este fin de saltar los linajes reales, pues ¿qué es lo que hacen? Recurrir al origen, la gesta de Pelayo en Covadonga. Incluir a la Virgen no solo responde a una costumbre que ellos tenían, sino también se quiere trazar una continuidad. La Virgen les apoya ahora, en ese momento que ellos viven, como en su momento lo hizo con Pelayo. En Oviedo vemos una instrumentalización muchísimo más clara. Alfonso II y sus sucesores ponen bajo su protección el Panteón Real, que era el lugar donde residía la memoria y posteridad de su linaje. La colocan como guardiana de su dinastía, de la misma forma que hizo con los reyes de Israel. A mi parecer, este detalle es de suma importancia, porque lo he mencionado antes, porque está conectando la monarquía asturiana con lo que está pasando en Europa. Y esto creo que es un detalle
que los historiadores, aquí un poco de autocrítica, es un trabajo que todavía tenemos que hacer y que tenemos que saltar más. O sea, creo que parece que todavía nos da un poco de reparo ponernos al nivel de lo que están haciendo otros países con su historia. Es decir, oye, vale, sí, pero ¿por qué no vamos a poder comparar a los reyes asturianos con Carlomagno? ¿Por qué? Oye, pues claro que sí. Oye, ¿por qué no? Por eso digo que es un trabajo que todavía nos queda a los historiadores por hacer. Pero claro, esta legitimación no recae única y exclusivamente en el estamento regio, porque ya hemos visto que también se aplica al eclesiástico. La reliquia de la casulla de Ildefonso es una especie de prueba de legitimidad que digamos que como da el sello de aprobación a la diócesis obetense. Si en Asturias se refugiaron las élites que huían del invasor y de la corrupción visigoda, también lo hizo lo que era la propia tradición cristiana. Así pues, el carácter maternal de la Virgen, presentada como protectora de los grandes reyes cristianos y de los fieles, fue instrumentalizada no solamente por los reyes asturianos para legitimar su origen y posición, sino también por las generaciones posteriores que veían en Asturias el eslabón que conectaba su presente con su pasado. Muchas gracias.